Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente y estamos hoy con el pastor Bernardo Franchino. Bernardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que para nosotros es un gustazo tenerte acá en el contexto de Argentina Oramos por Vos. Estamos en Mar del Plata, para los que están viendo este video. 22 años de Argentina Oramos por Vos. 22 años. Bueno, otra vez, una alegría poder compartir y siempre valoramos mucho toda la tarea alrededor de toda la tarea de Peniel, de La Corriente, de todo, así que nos sentimos muy cercanos. Sí, 22 años. ¿Cuál fue tu experiencia? Contanos un poco tu historia con Argentina Oramos por Vos. Cuando comenzó Argentina Oramos por Vos, en ese momento en la mesa estaba el pastor Lorenzo. Yo hacía por ahí más una tarea de soporte en algunas cosas y de ayuda y de coordinación, más que ser miembro en sí de la mesa, ¿no? Eso se dio con el tiempo, pero sí me tocó participar de todo el proceso de arranque. Así que Argentina Oramos por Vos nace, como ustedes saben, en el contexto de la crisis del 2001, ¿no? Y nace como una necesidad de dar una respuesta a algo que sentíamos que el cielo estaba esperando desde acá, ¿no? Entonces fue una respuesta en oración, pero también en unidad. Con los años eso ha ido tomando diferentes formas. El trabajo de la unidad fue una marca de arranque, hoy es un tema central. Bueno, ahora estamos lanzando todo un trabajo nuevo y todo un enfoque nuevo en la intercesión, volviendo a conectar los intercesores de todo el país y demás. Y en ese sentido, también llevando el tema de la oración otra vez al primer plano. Hablaste de un tema central, la unidad, ¿no? ¿Qué sería la unidad? O sea, la verdadera unidad, ¿no? Porque un hecho es estar juntos, otra cosa es estar unánimes. No creo que es el Santos Vega que dice que no es lo mismo juntos que amontonados. Me parece que es Santos Vega, no estoy seguro, pero creo que sí. A ver, la construcción de la unidad es una obra del Espíritu, ¿no? La Biblia declara que somos un cuerpo en Cristo. Y para mí hay una primer capa de unidad que es una primer capa para ser confesada, que a veces detrás de la declaración de necesitamos construir la unidad, y yo entiendo a qué se refiere al trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la preocupación de cuidar los vínculos, de construir los vínculos y demás. A mí me da la sensación que en la Biblia la unidad parece más como una obra del Espíritu, y creo que el primer paso de la unidad es confesarlo. O sea, vos tenés a Cristo en el corazón, te bautizaste con el mismo bautismo, viviste del mismo Espíritu, Dios te bautizó en un cuerpo. Bueno, nos podemos conocer mucho, poco, pero igual la pertenencia mutua está dada por una fuente que es más allá que el convenio humano. Me parece que esta es una primer capa de la unidad. Si nosotros creemos eso, hay una segunda capa de la unidad que es sobre esa base confesional caminar con el entendimiento que el otro forma parte de mi vida. Eso que parece obvio a veces se saltea, y cuando nosotros salteamos eso, a veces nos permitimos algunas distancias con el otro, donde a veces pareciera que la unidad se da si puedo caminar con el otro estando de acuerdo en todo y yendo para el mismo lado. Claro, como una unidad condicional. Claro, yo creo que hay una primera expresión de unidad que es confesional, el otro es mío y yo soy de él, y vamos a participar de una adoración y una vivencia en la presencia de Dios por la eternidad. Yo creo que ahí Pablo es donde dice, miren, cuando coman el pan, miren que es el cuerpo de Cristo, péguenle una vueltita a entender este asunto, ¿no? Sin meterme ahí en los temas más profundos respecto de lo teológico, pero creo que ahí Pablo tiene un desafío de confesión y de creencia respecto al otro. Bueno, somos caminados sobre esa base, sobre el concepto de hay una iglesia que no piensa todo igual, pero que ama al mismo Rey, que no hacen todas las cosas iguales, pero que creen la salvación en Cristo, que no cantan las mismas canciones necesariamente o hacen igual el culto, pero que la base, el cimiento de la cosa es común. Hemos caminado en esa creencia, en esa certeza, y nos ha salido bien, más o menos, a veces excelente, a veces no tan excelente,
Pero sí, eso ha sido una marca, ¿no? Claro. No descartar, pensar que el otro es parte de mi fe, entonces parte de mi vida. Eso como que te obliga a saltar algunos baches, ¿no? Yo creo que también cuando en Hechos, cuando de repente está la llenura del Espíritu, ¿no? Dice que después todo lo que empieza a ocurrir es que todos los hermanos empiezan a irse a vivir juntos, empiezan a buscar las necesidades de los otros y empiezan a suplir las necesidades, vendían cosas para suplir necesidades de los demás y empieza una unidad genuina en la cual no estaba la condición propia como prioridad, sino que estaba puesto la condición ajena como prioridad. La historia de la iglesia, no solo la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, marca muchos momentos donde la coyuntura del momento demandó respuestas, ¿no? Y el haber podido darlas en un punto puso a prueba cuán reales eran estos conceptos, ¿no? De somos hermanos, somos familia, somos un cuerpo. Y eso ha tenido diferencia. Lo que vos decís es la pintura de la iglesia en Hechos 2 y está muy bien. De pronto en el siglo XX, en el contexto de la Segunda Guerra, la iglesia cristiana alemana tuvo otro tipo de respuesta porque el momento pedía otras cosas. Pero sí creo que ahí hay un concepto que algo es real cuando pasa de creerlo, pensarlo, reflexionarlo, a que se active en cuestiones concretas, ¿no? Tangible. Claro, o sea, se tiene que ver, ¿no? O sea, y me parece que ahí está un poco el eje. La iglesia de Jerusalén no... Si es un cuerpo de gente que no come, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos casa, vendamos... Ok, y de pronto tenía un debate sobre respetar unas autoridades. La iglesia cristiana en la Segunda Guerra no tuvo debate eso si se respetaba o no a Hitler, o sea, no se lo respetaba. Sí. Y si tenemos que ir en contra de la autoridad y esconder a la gente, la esconderemos. Y fue una respuesta de unidad, porque el primer cuidado fue sobre los hermanos y después eso se extendió. Así que sí, creo que la unidad se tiene que traducir en algo palpable. Sí, yo creo lo mismo y bueno, yo creo que también forma parte de los mandamientos, ¿no? El primer mandamiento, ama al Señor tu Dios sobre todo, y el segundo, ama a tu prójimo, ¿no? Sí. O sea, Dios decide ser el otro, ¿no? Y veo como que de la forma en que decidís amar al otro, es la forma en que realmente estás amando a Dios, y es como un termómetro, ¿no? Que terminamos teniendo. Y otro punto que dijiste muy interesante fue la oración. Una de las preguntas que a veces, cuando la gente empieza a entender capaz el nuevo pacto, cuando empieza a entender que ahora Cristo no está más con su pueblo, sino que ahora Dios está en su pueblo y ha cambiado hasta las maneras de orar. O sea, por eso también los discípulos decían, ¿cómo vamos a orar? ¿O cómo oramos? ¿Cómo entendemos la oración en el nuevo pacto? Porque algo que me decía Pedro Ibarra, me decía que él es un hombre de oración y todos lo sabemos. Él decía que el problema es que la gente ve la oración como parte del problema. O sea, hay que resolver un problema, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos resuelva el problema. Si por nosotros no entendemos que hoy en día estamos en un pacto en el cual nuestra vida es una vida de gloria. Es una vida en la cual nuestra realidad es la oración. Yo creo que la oración ha tenido en la iglesia enfoques muy diversos, ¿no? Creo que hay una porción importante de la iglesia que tiene la oración como opción para el que no puede hacer nada, ¿no? Entonces, que la oración sea la opción del que no puede hacer nada es como decir que la oración no es mucho. Claro. Después creo que hay otra porción de la iglesia que tiene la oración como un paño de lágrimas donde derrama algunos dolores y demás. Y por supuesto hay momentos que oramos quebrantados y se llora y está bien. ¿Cómo llego al altar de la oración y qué me está llevando al altar de oración? Creo que eso es central. ¿Cuál es la fuente? O sea, ¿por qué voy ahí? ¿Qué es lo que me está llevando ahí a estar de rodillas delante de Dios, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? Entonces, nosotros tenemos una fe y una identidad en Cristo definida. Eso tiene que incluir determinadas certezas de quiénes somos en Cristo y qué autoridad tenemos. Y no es, o sea, no es creernos la bravuconada de que si digo A, B y C va a pasar o no va a pasar.
sino es anterior, es una cuestión de identidad, de cultura de vida cristiana. No somos gente que oramos, o sea, estamos inmersos en determinadas cosas porque tienen que ver con nuestra identidad, la palabra tiene que ver con nuestra identidad, la oración tiene que ver con nuestra identidad. Si eso logramos que sea, bueno, perdón por la redundancia, pero si logramos que eso sea realmente cultura e identidad de la persona, bueno, solo quedará generar los espacios para organizarlo un poco. En aquella crisis del 2001 y demás, fue emocionante, eran semanas y semanas y semanas. El auditorio de la Iglesia Visión de Futuro explotado de gente de rodillas que había hecho de la oración no un escapismo, sino estaba manifestando identidad. Creemos en un Dios que tiene poder, creemos que habita en nosotros, creemos que estamos en Él, y entonces acá estamos a sus pies por toda esa fe, por toda esa certeza, no como el que simplemente viene a derramar su alma porque necesita llorar en algún lado, sino como aquel que se acerca creyendo que está, que existe, que es vivo, que si lo buscas lo encontrás y que atrás de eso se va a manifestar. Parece que eso fue el ADN de toda la movida argentina por Vos y que tenemos que tratar de que lo sea siempre, ¿sí? Claro, porque nosotros estamos atados a la voluntad de Dios, o sea, somos esclavos de su amor y también de su voluntad, ¿no? Y el que está en Cristo, dice Romanos, o sea, todo lo ayuda para bien, y decís, ok, entonces es muchas de esas preguntas que empiezan a surgir, ¿no? Vos decís, si yo estoy atado a una voluntad, ¿no? Porque Dios es el que decide. ¿Cómo yo oro? O sea, ¿en qué dirección oro? ¿Cómo? ¿No? A eso acá es lo que voy. se nos sentó Calvino acá en medio de la charla. Santiago y Pablo hablan del lío de qué orar y cómo orar. Y yo creo que el trasfondo, la sustancia de por qué hago determinadas cosas también va a definir lo que voy a encontrar, ¿no? Lo que decías vos recién, la fuente. O sea, ¿por qué orar? Bueno, corremos una perdiz, la alcanzamos y venimos. ¿Por qué ofrendo? Claro. No, bueno, hay un versículo que me manda. Sí, ok, está bien. O sea, puedo ofrendar porque está el versículo, no está mal. Ok, es un mandato. Ok, está bien, fenómeno. ¿Cuál es el ADN real del asunto, ¿no? Entonces, cuando te vas al ADN de las ofrendas, antes que existían los versículos, ves una cuestión que tiene que ver con la reacción. Claro. Volvamos a la oración. Está el mandato, orad sin cesar. Ok, bueno, fenómeno. Pero a ver, ¿desde dónde sale, ¿no? Entonces, yo creo que la oración tiene el ADN de una búsqueda de Dios, de contacto y vínculo con sus hijos, y una respuesta de sus hijos en el mismo sentido. ¿Cuál es el lenguaje? Cuando yo me encuentro con Dios y me entiendo con Dios, cuando hablo el mismo idioma que Él, yo entiendo que Dios habla el idioma de la entrega. ¿No? Cuando hay que definirlo a Cristo, la palabra entrega en algún momento va a aparecer. Yo hablo ese mismo idioma, me lo voy a encontrar más fácil. Entonces la oración aparece como un vehículo para toda esa sustancia que tiene que estar en mi vida. Si yo voy por ahí, los riesgos de orar mal se achican. Claro. Porque si estas cosas son el ADN, entonces no es que no puedo equivocarme, pero es difícil que esté orando para mi propio proceso, claro, sí, para mi propia conveniencia, para mi propio provecho, ¿no? Bueno, ustedes no saben bien cómo orar porque a veces no oran como conviene, porque están pidiendo en realidad para gastar en sus propias cosas. Claro. Y ahí la palabra mete el asunto como diciéndome, esto es lo contrario de la oración, ¿no? Y caemos todo el tiempo en la redundancia de creer que somos lo que hacemos, ¿no? Sí, aunque muchas veces lo que hacemos habla mucho de nosotros. Ahora, exactamente. Otra vez. ¿viste? Cambia la fuente. Bueno, pues somos muy filosóficos. Claro, sí. Pero, a ver, el motivo por el cual hago algo, ¿cuál es la sustancia? ¿Qué me lleva ahí? ¿Hay que ir al altar? Sí. Ok, hay que ir al altar. Bueno, ¿qué me llevó al altar? Claro. No, es que dice que vayamos. Bueno, a ver. Sí, tal cual. Estoy casado, creo en la fidelidad, sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, acá dice que no sea infiel. Está bien. Puedes ir un camino más excelente que tiene que ver con el amor, la entrega, perder en un sentido bueno a manos del otro y perderte claro. en el otro, como la gran sustancia de la fidelidad. O puedo simplemente cumplir. Al fin de cuentas, los años de las dos maneras cumplí el mandato,
pero también es el asunto de ¿para qué tengo el mandato? ¿Qué está buscando Dios cuando me dice esto? Puede ser que esté buscando algo que es algo más profundo que simplemente que yo me porte bien. Tal cual. Entonces puede ser que Dios esté buscando algo más profundo que simplemente yo ore. Tal cual. Él está buscando contacto, encuentro, comunión, vínculo, manifestación. Y entonces, cuando yo entiendo eso y voy por ahí, la posibilidad de orar solo por mi propia conveniencia se achica. Sí, es un proceso también en el cual uno empieza a pasar de ser solamente salvo, por así decirlo, a empezar a ser una persona que empieza a ser transformada a la imagen. Sí. ¿No? Cuando empieza a cambiar, empezás a entender o a preguntarte esas cosas que vos estás diciendo. Con respecto a lo que preguntaste a alguien, antes que no quiero esquivar la pregunta, prefiero orar de más y no de menos. Okay. ¿Entendés? O sea, tengo la predicación. ¿Se van a salvar todos los que se predican? Ojalá, es probable que no. Bueno, entonces ¿por qué no les predicamos los que se van a salvar? No soy tan yo iluminado y relevante como para tener ese entendimiento. Entonces vamos a predicarle a todos. Tal cual. Y si a alguno le estamos predicando de gusto, exageremos. No importa que sobre. O sea, en estas cosas que sobre. Tal cual, sí. Entonces, creo que ese es un poco el punto aplicable a muchas cosas, también la oración. Para ir terminando, te hago una pregunta. ¿Cuál vos crees que es tu deseo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros obviamente vamos sembrando es lo que va a terminar cosechando capaz la iglesia de tus nietos, de tus hijos. Sé que tenés hijos, no sé si tenés nietos todavía. No todavía, pero si a un futuro quieren acompañarnos en esa oración. Claro. No, pero ¿qué deseo tenés, no? Porque Argentina Oramos por Vos nace en ese deseo también, ¿no? Hoy en día, capaz 22 años después, ¿cuál es el deseo que vos podrías dejar para la iglesia y la formación de tantos pastores y tantos líderes y que son padres de tantas iglesias? Bueno, déjame agregarte uno inmediato y otro un poco más mediato. Yo tengo un primer deseo inmediato y es que hoy otra vez la iglesia recupere este sentido de trascendencia del momento y entienda la hora y tenga una respuesta para la hora y que recuperemos la intercesión y recuperemos la guerra espiritual que demanda este momento como fue en aquel 2001, sin evaluar si el 2001 la situación nacional era peor, mejor no quiero entrar ahí, te entiendo. Pero sí creo que está claro que el momento demanda la iglesia en la brecha. Yo creo en la intercesión como un valor muy fuerte en la oración y en la vida con Dios. Mirando hacia el futuro, bueno, realmente quiero ver la manifestación del reino de Dios en mi ciudad para comenzar y obviamente en toda la nación, entendiendo que la manifestación del reino de Dios tiene que alterar algunas realidades, ¿no? O sea, el reino de Dios descendiendo sobre una persona se traduce en mejoras en la vida de la persona, ¿no? Su vida familiar, su moralidad, su ética, su vida interior, su espiritualidad. Creo que Jesús solía hablarle a las ciudades como si fueran personas. Creo que existe ese concepto en la palabra y espero ver mi ciudad y ver la nación volcarse a Dios, no solamente que el resultado de eso no sea solamente el aumento de la membresía de las congregaciones, sino tengo el anhelo de que esa expansión del Evangelio signifique manifestación de Dios en los lugares donde se toman las decisiones, lo cual devenga en una toma de decisiones más sana, lo cual se traduzca en manifestaciones reales del reino de Dios en las áreas de la vida de la gente, ¿no? Comenzando la educación, la salud, la familia, claro. Increíble. Bueno, Bernardo, de verdad, gracias por tu tiempo. Ustedes. Gracias por tu tiempo y por la charla tan rica que pudimos tener. De verdad, espero te hayas sentido tan cómodo como me sentí yo. Súper. Muchas gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Saludos a todos.